Bueno, entonces el día de ayer habíamos visto fracciones algebraicas cuando, por ejemplo, eran dimensiones de cuadriláteros. Vimos puntualmente un par de rectángulos donde hicimos las operaciones para calcular área y perímetro. Y pues digamos ahí desde área y perímetro pudimos ver lo que fue propiedades como la distributiva y operaciones como la suma y la multiplicación. Sin embargo, creo que quedó pendiente finalizar una situación de un triángulo, porque quedamos en la explicación del teorema de Pitágoras. Entonces, hoy voy a retomar con la explicación de ese teorema. Entonces, lo primero es recordar que funciona únicamente para triángulos rectángulos, es decir, que tengan un ángulo de 90 grados. Entonces, recordar que ese teorema lo que permite es que podamos hacer una relación entre los cuadrados perfectos que se van a formar eh, sobre sobre los lados del triángulo, puntualmente la base y la altura. Y lo que habíamos dicho es que, bueno, si tenemos esos dos cuadrados que se han levantado sobre la base y la altura, los podemos sumar esas áreas y encontrar de esa manera el área del cuadrado que se formaría en la hipotenusa. Entonces yo les decía ayer que tuvieran cuidado con el hecho de que no iba a ser la suma de los lados, sino de las áreas que se forman sobre los lados. Entonces, colocándole valores a esto, supongamos que la base va a medir A, la altura va a medir B y la hipotenusa siempre va a medir C. Siempre vamos a decir que la hipotenusa o el lado más largo va a estar relacionado con C. Los otros dos podríamos variarlos. Podríamos decir que aquí en la base está B y aquí en la altura está A. Y no, digamos, no tendría ninguna complicación. Entonces, si este lado mide A y esto es un cuadrado perfecto, lo que habíamos dicho es que pues la altura también va a medir A. Y A por A nos daría A elevado al cuadrado, que sería el área de este primer cuadrado. De la misma manera, si esto que tengo acá es un cuadrado con altura B, la base también mediría B y por tanto el área mediría B al cuadrado. Ahora lo que estamos diciendo es que vamos a sumar estas dos áreas, la de A cuadrado más B cuadrado, para encontrar el área del cuadrado de C. Y tendremos entonces que, como esto también es un cuadrado, va a medir C por C, que sería C elevado al cuadrado, pero como C elevado al cuadrado es la suma de las otras dos áreas, nos va a quedar definida la fórmula como C al cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces, esto es lo que se llama el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, y es el que nos va a ayudar a solucionar muchos ejercicios de triángulos. Entonces, teniendo esto, hagamos ahora sí un ejemplo. Vamos a suponer este triángulo rectángulo y vamos a colocar algunas medidas para las dimensiones. Entonces, supongamos que yo quiero encontrar el, el perímetro y el área, nuevamente, como lo habíamos hecho ayer. Entonces voy a colocarle medidas. Vamos a pensar que la base mida, por ejemplo, 1/5 de x menos 2 y que la altura mida, por ejemplo, x tercios. Entonces, de nuevo, el área, habíamos dicho ayer que era multiplicar la base por la altura y dividir entre 2. Ayer expliqué por qué se trataba de una división entre 2 y habíamos dicho que era porque un triángulo o cualquier triángulo era exactamente la mitad de un rectángulo. Entonces, inicialmente calculábamos la altura del rectángulo y al partir en la mitad nos daba el área del triángulo. Listo. Entonces vamos a mirar acá, ya tenemos las dos dimensiones, podemos empezar a calcular el área. Entonces el área sería igual a 1/5 de x menos 2 y todo esto multiplicado por x tercios. Listo, entonces vamos a empezar a aplicar la propiedad distributiva, que era lo que habíamos hecho ayer. Entonces indico las líneas de la multiplicación. Entonces sería la primera parte 1/5 de x por x tercios.
Entonces, al hacer multiplicación de numeradores, nos daría 1 por x, que da x. Y en la parte de denominadores nos daría 5 por 3, que da 15. Listo, pasamos al 2. Es 2 negativo, entonces negativo por positivo queda negativo. Completamos la fracción del 2. Hacemos 2 por x, quedaría 2x, y 1 por 3 quedaría 3. Entonces, esta sería la, la multiplicación y por tanto sería el valor del área. No podemos hacer nada más, no podemos simplificar. En el primer caso, pues digamos, tenemos un quinceavo y ya está simplificado y 2/3 que no se puede simplificar más. No se pueden unir porque en el primer componente tiene potencia 2 porque parte de multiplicar 1x por x que da x al cuadrado. Entonces no podríamos hacerle, digamos, ninguna otra asociación. Y en este caso sí, lo que se complica un poco es calcular el perímetro, porque el perímetro es sumar todos los lados, es decir, sumar A más B más C, entendiendo que A, B y C son los tres lados del triángulo y C es el lado mayor, que es entonces la hipotenusa. Listo, entonces lo que tendríamos que hacer acá es utilizar la fórmula de Pitágoras para encontrar el lado más largo o la hipotenusa. Entonces, aquí habíamos quedado, bueno, voy a ahorrar acá un poquito. Habíamos quedado ayer creo que les había dicho que miraran cómo era que se solucionaba la suma o la resta de un binomio cuando está elevado al cuadrado. Entonces, en el caso de, ¿por qué les pedía un suma y resta de binomios o elevados al cuadrado? Porque fíjense que acá lo primero es aplicar la fórmula de Pitágoras, la voy a colocar por acá nuevamente, entonces a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Fíjense que acá tengo a y tengo b, voy a decir que esto es a y que esto es b, pero voy a calcular c. Entonces, aplicando esta fórmula, lo que me va a quedar es lo siguiente, a elevado al cuadrado, que sería un quinto de x menos 2, todo esto elevado al cuadrado, y esto sumado con el cuadrado de b, que sería x tercios al cuadrado. Todo eso sería igual a c cuadrado. Digamos que con esta partecita de x tercios elevado al cuadrado no tendríamos inconveniente. Recordemos que el cuadrado se aplica a las dos partes de la fracción, es decir, al numerador y también al denominador. O sea que x al cuadrado, que sería x al cuadrado, y 3 elevado al cuadrado, que sería 9. Pero nos queda la partecita inicial. Entonces, en esa parte inicial, eh, lo que necesitamos es hacer fíjese que nos quedó una resta elevado todo al cuadrado, es decir, la resta de un binomio, todo elevado al cuadrado. Y entonces en ese caso funciona de la siguiente manera. Supongamos que tenemos dos cantidades, a más b elevado al cuadrado. Entonces, recordemos que ese cuadrado lo que indica es cuántas veces multiplico a toda esta expresión por ella misma, ¿cierto? Entonces, esto significa que está multiplicándose por ella misma dos veces, es decir, que nos queda a más b por a más b, ¿cierto? Así como, por ejemplo, tener 5 por 5 es lo mismo que tener 5 elevado al cuadrado, a más b elevado al cuadrado es lo mismo que a más b por a más b. Listo. Entonces, vamos a aplicar ahí la propiedad distributiva para mirar un poco cómo nos queda la fórmula. Esto que tenemos acá se llama un producto notable y es una de las operaciones que más se utiliza en matemáticas o en álgebra, y es importante que empiecen a recordarla. Digamos que esto que estamos haciendo acá es para aprender digamos, no a memorizarla, pero sí de pronto a determinarla. Fíjese que desde la sola definición yo puedo armar aquí esta operación y ya no tengo necesidad de memorizarla, sino que puedo llegar a determinarla aun cuando no la tenga de memoria. Entonces acá nos va a quedar una distributiva, sería A por A, luego A por B, luego B por A y luego B por B. Entonces miremos cómo nos da eso. Entonces A multiplicado por A nos daría A elevado al cuadrado, más, porque es positivo A y positivo B, entonces positivo por positivo
resulta también positivo, que es el signo que sigue acá. A por B quedaría AB más, ya terminé, digamos, ya hice a esta primera A con los dos términos del segundo binomio, entonces ahora paso a B. B por A quedaría BA o AB. Es lo mismo. En este caso, recuerde que el orden de los factores no altera el producto y es como si yo tuviera 3 por 5, que sería lo mismo que 5 por 3. No importa el orden en el que yo lo indique, sé que en ambos casos eso me va a dar 15. Entonces, lo mismo ocurre acá. Listo. Y finalmente, B positivo por B positivo queda positivo B al cuadrado. Podemos asociar lo que, digamos, sea semejante. Entonces nos daría A cuadrado, no tengo nada más de la forma A elevado al cuadrado, entonces queda solito. Más, fíjese que cuántas veces tengo aquí A por B. Nos quedó dos veces Pero, A por B. Entonces 2AB más B elevado al cuadrado. Y esta es la respuesta. Entonces, esto es uno de los primeros productos notables y esto se conoce como el resultado de un binomio, sí, un binomio elevado al cuadrado. Ahora, este binomio puede estar en suma y puede estar en resta. En el caso del problema que estamos analizando, vemos que está en una resta. Entonces, les voy a enseñar acá de una vez cómo funciona cuando es con resta. Entonces, voy a colocar aquí el más o menos. En ese caso, fijémonos que eh, toda la operación al final daría de la siguiente manera. Entonces, si esto fuera menos, aquí esto sería menos, esto sería menos. Por lo que cuando hiciéramos A con este primer A por B, nos daría negativo, porque sería A positivo por B negativo, o sea que esto de acá daría negativo. Lo mismo ocurriría acá cuando hiciéramos menos B por A, quedaría negativo nuevamente. Y entonces menos AB nos da menos dos veces AB. Pero fíjese que este signo sí no va a cambiar, el de b cuadrado. ¿Por qué no va a cambiar? Porque sería menos b por menos b. Menos por menos daría más y de nuevo daría b elevado al cuadrado. O sea que la única diferencia que hay acá cuando hay una resta es este simbolito de acá, el del 2ab. Entonces, si tenemos una resta elevado al cuadrado, el 2ab va a ser negativo. Y si tenemos una suma elevado al cuadrado, el 2ab va a ser positivo, como nos dio en el primer ejemplo. Entonces, teniendo esto, eh, vamos a ir un poquito más rápido porque no vamos a tener que hacer toda esta operación, sino que ya vamos a aplicar esta fórmula. Entonces nos dice que listo, sería el primer término elevado al cuadrado. Entonces yo voy a coger todo este primer término que tengo acá y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces nos daría x por x o x elevado al cuadrado, que seguiría siendo x al cuadrado. Ahora, 5 elevado al cuadrado quedaría 25. Listo, mire que la fórmula nos da un menos, entonces acuérdese el signo que sigue es menos. Y sencillamente es hacer dos veces el valor de A, que es un quinto de X, por el valor de B. Permítanme, hago un poquito de espacio acá. Listo, por dos veces el valor de A, que es un quinto de X, por el valor de B, que es menos 2. Listo, y finalmente, más, fíjense que este último término siempre va a ser positivo, y nos va a decir que es el valor de b, pero elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos el valor de b, que es menos 2, y menos 2 elevado al cuadrado es 4. Entonces ya tenemos parcialmente ese resultado. Pero aquí nos queda una multiplicación en la mitad. Fíjense que nos quedó menos 2 por un quinto de x por menos 2. Entonces vamos a ver cómo cambia esa parte. Entonces el resto va quedando igual. Es decir, x al cuadrado sobre 25 que sigue igual. Todo esto sigue siendo igual al... Ah, bueno, estoy calculando el valor de c elevado al cuadrado. Listo. Ahora, miremos acá cómo nos daría el signo. Negativo el 2, positivo el 1 quinto, negativo por positivo va dando negativo. Y negativo este resultado por negativo acá del 2, o sea que esto cambia a positivo. Y nos quedaría entonces 2 por 1 quinto, queda 2 quintos. Y 2 quintos por 2, 2 por 2 da 4, entonces nos daría 4 quintos de x. Listo. Y finalmente más 4. Y ahora sí puedo quitar aquí el paréntesis, este paréntesis que tenía. Esto de acá, que ya lo puedo romper. Entonces ahora me queda más x
elevado al cuadrado sobre 9. Listo. Voy a quitar esa fórmula un momento para no confundirla. Listo, entonces aquí ya tenemos parcialmente esto, pero podemos hacer algunas operaciones, porque fíjese que tenemos aquí a un término que está como x a la 2 y otro término que está también como x a la 2. Entonces, esos dos términos los podemos asociar. Y lo que podemos hacer es, bueno, para hacerla aquí apartecito y llevarla allá, entonces tenemos x elevado al cuadrado sobre 25 más x elevado al cuadrado sobre 9, que son esos dos términos los que voy a operar. Entonces, si nosotros hacemos el método de la carita feliz, lo que habíamos visto antes, nos quedaría para el denominador 25 multiplicado por 9, que sería multiplicar los dos denominadores. Eso nos da 225. Y nos daría, en el caso de los numeradores, nos daría x al cuadrado por 9, quedaría 9x al cuadrado, más 25 por x al cuadrado, que sería 25x al cuadrado. Entonces, finalmente podemos asociar 9 más 25, porque ambos son de x al cuadrado. 9 más 25 es 34, o sea que nos queda 34x al cuadrado sobre 225. Listo. Y esto ya nos permite entonces entregar la siguiente solución. Entonces vamos a tener que c cuadrado, que es lo que tenemos acá para continuar, sería igual a 34 225 avos de x al cuadrado, o 34 por x al cuadrado sobre 225, más, fíjese que de x no tengo nada más, de x a la 1. Entonces ese término queda exactamente como está. Sería 4 quintos de x más 4, que es el término que es solamente numérico. Listo, no puedo asociarle nada más, pero ahora una última parte. Resulta que acá lo que me están entregando es el valor de c al cuadrado, es decir, ese cuadrado que armamos al principio. Pero yo no quiero ese cuadrado, yo quiero es la distancia. Entonces, de nuevo, si nosotros tenemos un cuadrado y conocemos el área, supongamos que el área es, por ejemplo, de 100. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto mide cada lado de ese cuadrado? Para que el área mida 100, ¿cuánto debería medir cada lado si es un cuadrado? ¿O qué número multiplicado por él mismo nos da 100? Es la otra forma de preguntarlo. Entonces, ese 10, número, mister. perfecto, ese número es 10. Entonces ya sabemos que 10 por 10 da 100, pero ¿esto cómo se calcula? Pues sencillamente lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada de 100 y sabemos que eso es 10. O sea que geométricamente una raíz cuadrada de un cuadrado es la medida de cualquiera de sus lados. ¿Listo? Entonces, sabiendo que se trata de utilizar la raíz cuadrada, pues entonces ya podemos borrar aquí toda esta partecita. Listo. Y lo que nos queda por hacer es sencillamente sacar raíz aquí en ambos lados. Entonces, sacamos raíz aquí al c cuadrado y sacamos raíz a toda la otra parte de la expresión. Entonces, aquí en el caso de c, el cuadrado cancela la raíz y nos queda solamente c, pero c, fíjese que nos quedó como la raíz de todo esto que teníamos acá. Y esto lo vamos a dejar de esa manera. No le vamos a hacer otro tratamiento porque no es posible. Por ahora, digamos, no se le puede hacer nada más. Esto de acá que está interno no se puede factorizar de otra manera más cortica ni nada más. Y tampoco puedo empezar a sacar raíces arbitrarias. Yo podría decir, ah, pero es que la raíz de 4 es 2. Pero resulta que si yo tengo, por ejemplo, una raíz de a más b, yo no puedo decir, eso es totalmente diferente a decir que esto es la raíz de A más la raíz de B. Este caso de separar las raíces, recuerde que solamente funciona cuando se tiene una multiplicación, es decir, si yo en vez de tener acá una suma, tuviera una multiplicación, pues en ese caso sí podría hacer la operación de separarlos. Ahí sí sería igual. ¿Listo? De lo contrario, no lo puedo hacer porque se trata de una suma o se trata de algunas sumas, entonces no funcionaría. ¿Listo? Esto solo funciona para el producto. Entonces lo vamos a dejar de esa manera. Pero fíjese que a nosotros nos habían pedido era inicialmente calcular el perímetro.
Entonces, para calcular ese perímetro nos habían dicho, listo, es que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, perímetro es igual a más B más C. Entonces, perímetro sería igual a 1/5 de X menos 2 más X tercios más todo lo que acabamos de obtener, que sería la raíz, voy a pasar más bien todo esto acá, que sería esta raíz que acabamos de obtener, todo este valor. Listo. Entonces ahí ya tendríamos el valor del perímetro. Podríamos hacer algo más, pero sería muy poco. Sería solamente operar este 1/5 de X con este X tercios. Entonces eso nos daría de la siguiente manera. Nos daría P igual. Entonces miremos cuánto es 1/5 más X tercios. Entonces lo voy a hacer por acá. 1/5 de X más X tercios. Eso es igual a lo siguiente. Entonces 3 por 5 quedaría 15. 1x por 3 quedaría 3x. Más 5 por x quedaría 5x. O sea que esto al final nos va a quedar como 8x sobre 15, ¿cierto? 3 más 5 da 8, menos 2 más nuevamente lo que tenemos acá en raíz. Entonces ahí habríamos terminado de calcular el perímetro y vemos que se complica un poquito porque pues en el caso de los cuadriláteros los perímetros resultaban ser mucho más fáciles de calcular, pero en el caso acá del triángulo, pues como no conocemos este lado, toca primero aplicar Pitágoras y ahí sí poder hacer la operación. Y acá pues digamos, porque es importante mirar el contexto geométrico, porque fíjese que nos da casi todas las operaciones. Aquí la única operación que no hemos hecho es la operación de resta, pero de resto hemos hecho potencias, acá con Pitágoras, hemos hecho sumas, restas y por supuesto multiplicaciones. ¿Listo? Entonces, si quieren tomarle pantallazo, los que estén tomando apuntes. Listo. Entonces, miremos un segundo ejemplo. Pero en este caso miremos uno que sea, digamos, otro tipo de triángulo. Para ver cómo nos va con este. Entonces, este triángulo, vamos a ponerle unas dimensiones. Vamos a pensar que tiene, por ejemplo, acá una dimensión de 8 menos x medios. Y supongamos que acá tiene, digamos, no sé, 12x más 1 o más un medio. Listo. Entonces, en este caso, podríamos calcular el perímetro. Calculemos primero el perímetro. Entonces, obviamente, como es un triángulo, fíjese que es un triángulo isósceles, este lado mide lo mismo que este lado de acá. O sea que esta medida ya la tengo, porque esto también sería 8 menos x medios. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir que el perímetro sería igual a 2 veces este valor, que sería 8 menos x medios, y a eso sumarle el valor de la base, que sería 12x más un medio. Listo, miremos entonces cómo nos daría eso. Entonces acá este 2 lo distribuimos para el 8 y para el x medios, entonces 2 por 8 da 16, 2 positivo por x medios negativo, entonces nos da negativo, 2 por x queda 2x, y acá completemos la fracción, 1 por 2 quedaría 2. Acá podemos simplificar un poco, mitad y mitad, y entonces se va a hacer 2 y nos queda sencillamente la x. Listo. Y por el otro lado nos va a quedar más 12x más un medio. O sea que el perímetro sería igual a lo siguiente. Tengo aquí x negativo o menos 1x, y menos 1x más 12x resulta ser 11x. Lo podemos hacer
desde el negativo hacia el positivo, es decir, menos x más 12x, o lo podemos hacer de la manera siguiente. 12x, primero digo cuál es el positivo, 12x menos 1x. 12 menos 1 también nos da 11. Listo, entonces nos daría 11x. Y nos queda operar la parte de lo que es solamente numérico, que en este caso es el 16 y el 1 medio. ¿Y cuánto es 16 más 1 medio? Eso es, nos queda entonces más 33 medios. ¿Por qué lo hice de una vez el 33 medios? ¿Por qué lo saqué tan rápido? Porque resulta que yo tengo 16 sobre 1. Y yo lo que quiero es tener algo que sea sobre 2. Entonces, para tener algo sobre 2 en 16 sobre 1, lo que hago es multiplicar por 2 medios. Recuerde que multiplicar por 2 medios es lo mismo que multiplicar por 1, porque 2 sobre 2 da 1 y 16 por 1 seguiría siendo 1. Ahora 16 por 2 es 32 y 2 por 1 es 2. O sea que, sé que acá lo que voy a tener es 32 medios más un medio. Y cuando tengo fracciones homogéneas, es decir, sobre el mismo denominador, lo que hago es dejo el mismo denominador y sumo los numeradores, que sería en este caso 32 más 1, que nos daría el 33. O sea que ese sería el perímetro de ese triángulo. Ahora, ¿cuál sería el área? Entonces, en este caso, el área no la voy a calcular porque es un poco un proceso extenso y es lo que acabo de hacer. Porque tocaría nuevamente aplicar Pitágoras. ¿Por qué tocaría aplicar Pitágoras nuevamente? Porque acuérdense que la fórmula de área lo que nos dice es que se trata de la base por la altura sobre 2, sobre cualquier triángulo. Y fíjese que acá también funciona lo que les había comentado el día de ayer, que era que cualquier triángulo era la mitad de un rectángulo. En este caso, el rectángulo que se formaría sería el que les voy a dibujar acá. Ese sería el rectángulo que se formaría. Ahora, si yo tomara estas dos partecitas, voy a pintarlas acá con verde. Si yo tomara esas dos partecitas y las sumara, fíjese que voy a encontrar un triángulo que sería exactamente igual en área al que acabo de colorear ahí. Es decir, yo puedo unir los dos verdes para formar uno igual a este de acá, a este rojito. ¿Listo? Entonces, por eso podemos aplicar nuevamente esa misma fórmula, pero en este caso, lo que sucede es que vamos a requerir de la altura y la altura no la tenemos, porque la altura sería este segmento de acá. Ojo, la altura no es este lado que nos dieron, 8 menos x medios, ni tampoco es este lado, porque la altura por definición siempre va a ser un segmento que sea perpendicular a la base, mírenlo, perpendicular, o sea, formando ángulos de 90, y que se extienda hasta el punto más alto del triángulo. Es decir, ese es el punto más alto, y la recta que sería perpendicular a la base, pasando por ese punto, sería esta de acá. Entonces lo que tendríamos que hacer es partir a la mitad esta base para que nos quedara solamente esta basecita y utilizar la altura. Pero no tenemos la altura. Entonces ahí tocaría volver a utilizar Pitágoras y pues la idea es tampoco llegar a ser todavía algo tan complejo. El que les acabo de explicar, digamos que también es un poco complejo, pero vale la pena que tengan la explicación de ese. Listo. ¿Dudas hasta ahí? Bueno. Está por terminarse el tiempo de la reunión, entonces para que el siguiente ejemplo que hagamos no quede cortado, voy a cerrar la videollamada en este momento y ya les paso el link nuevamente con su directora de grupo. Listo, ya nos vemos muchachos.